Bible Verse Daily. Aprende un versículo cada día. Isaías 41:10 es inusual en toda la Biblia por una razón específica. Dios habla en primera persona y hace 5 compromisos distintos y separados en una sola oración. No 1, no 2, 5. La mayoría de los versículos de consuelo ofrecen tranquilidad. Este ofrece un compromiso legal. Y fue hablado a personas que tenían todas las razones para creer que Dios las había olvidado por completo. Ese es el contexto del que casi nadie habla cuando citan este versículo. Las personas que lo escuchaban no estaban en un momento de dificultad personal menor. Eran una nación desplazada, burlada, sin templo, sin rey, sin tierra. Y en medio de ese colapso absoluto, Dios no envía un mensaje de simpatía. Emite declaraciones. La gramática hebrea aquí no es poesía suavizada para el consuelo. Es lenguaje de mandato, lenguaje de pacto. El lenguaje de un rey haciendo promesas vinculantes a un vasallo que está a punto de ser aplastado. Lo que hace que este versículo sea extraordinario no es solo lo que Dios promete, sino que promete 5 cosas, cada una distinta, cada una edificándose sobre la anterior. Entender cuáles son realmente esas 5 cosas cambia la forma en que lees el versículo completo. Isaías 41 abre en un escenario sorprendente. Dios no está hablando en silencio. Está convocando a las naciones a un tribunal cósmico. En los versículos 2 al 4, Dios desafía a los ídolos y a las naciones a explicar el ascenso de Ciro, el rey persa que conquistaría Babilonia. ¿Quién llamó esto? ¿Quién lo ordenó? La implicación es clara. Dios lo hizo. Y ninguno de los ídolos puede responder. Luego, en el versículo 8, Dios cambia completamente su destinatario. Se dirige a Israel y los llama su siervo, su escogido, la descendencia de Abraham, su amigo. Ese cambio es enormemente importante. Las naciones están siendo interrogadas. Israel está siendo abrazado. El exilio babilónico había destrozado el sentido de identidad de Israel. Tenían una crisis teológica, no solo política. Si Dios era poderoso, ¿por qué estaban cautivos? Si eran su pueblo, ¿por qué sentían que los había abandonado? La angustia no era pequeña. Era existencial. El versículo 10 es la respuesta directa de Dios a esa angustia. No responde al problema teológico con un argumento. Lo responde con una promesa. Y luego otra. Y luego otra. El escenario es un tribunal. Pero el tono cuando Dios se dirige a Israel se convierte en algo más parecido a un padre tranquilizando a un hijo aterrorizado en la oscuridad. El hebreo de este versículo lleva una precisión que las traducciones al español tienden a aplanar. El versículo abre con al-tira, que es un mandato directo. Deja de temer, no un aliento suave. Un mandato. Luego viene al-tisha, de la raíz shah, que significa mirar alrededor ansiosamente, ser abrumado por lo que ves en todos lados. Es la palabra para alguien cuya cabeza gira en pánico. Luego Dios hace 5 declaraciones. Amatzticha, yo te fortaleceré. De una raíz que significa hacer firme, fortalecer. Azarticha, yo te ayudaré. Es decir, vendré en tu ayuda e intervendré. Tamachticha, yo te sostendré, te mantendré en pie, sostendré tu peso cuando tú mismo no puedas. Estos 3 verbos son secuenciales. Fortalecer, luego ayudar, luego sostener. Dios anticipa la gama completa de lo que alguien en crisis necesita. Y luego la frase final, con la diestra de mi justicia. Yamin significa la mano derecha, que en la cultura del antiguo cercano oriente era la mano del poder, la mano del honor. Sidki significa no solo rectitud moral sino fidelidad al pacto. Dios no está empeñando un sentimiento. Está empeñando su propio carácter, su propia reputación, su propia identidad de pacto como garantía. La tradición judía lee Isaías 41:10 como una de las expresiones más claras de la fidelidad incondicional de Dios hacia Israel como nación. El pacto con Abraham fundamenta la promesa. Dios no está respondiendo al rendimiento de Israel. Está respondiendo a su propia palabra, su propio compromiso hecho generaciones antes. El comentario rabínico enfatiza que la frase mi Dios es posesiva, un término de relación. Dios no es simplemente poderoso aquí. Está reclamando a Israel como suyo incluso en el exilio. La interpretación cristiana ha aplicado históricamente este versículo a creyentes individuales en crisis personal. La lógica es que si Dios hizo estas promesas a toda una nación en circunstancias catastróficas, las promesas se extienden a todos los que le pertenecen. Spurgeon predicó este versículo repetidamente y llamó a la frase la diestra de mi justicia la garantía más magnífica de la Escritura. Dios no está empeñando solo su poder, está empeñando su carácter justo como fundamento de la promesa.
La interpretación mesiánica ve la figura del siervo en Isaías 40 al 55 como finalmente cumplida en Jesús, con estas promesas apuntando hacia lo que Cristo logra en nombre de quienes representa. Las tres lecturas comparten un hilo común. La iniciativa es completamente de Dios. Las promesas no son condicionales a la valentía de Israel o del creyente. Son declaraciones incondicionales. Es lo que parece la aplicación práctica de este versículo. Estos no son sentimientos que Dios ofrece producir en ti. Son declaraciones que Dios hace sobre sí mismo y sobre lo que hará. Cuando estás en una crisis, es muy fácil esperar hasta sentirte fortalecido antes de creer que estás siendo fortalecido. Pero el versículo no dice que Dios hará que te sientas fuerte. Dice que Dios te fortalecerá. Esas son cosas diferentes. Las 5 promesas te dan algo específico al que regresar una a la vez. Yo estoy contigo. Eso es presencia. Yo soy tu Dios. Eso es relación y pertenencia. Yo te fortaleceré. Eso es Dios fortaleciéndote para lo que viene. Yo te ayudaré. Eso es Dios interviniendo en tu situación real. Yo te sostendré. Eso es Dios cargando tu peso cuando tú mismo no puedes cargarlo. Y hace todo esto con la diestra de su justicia. Lo que significa que su fidelidad al pacto es la garantía, no tu estado emocional ni tu nivel de fe. Lee este versículo despacio durante una crisis. No como poesía, como un conjunto de 5 compromisos específicos de alguien que nunca ha roto un pacto. Eso es lo que realmente es este versículo. Isaías 41:10 contiene 5 promesas divinas distintas habladas a personas que creían que Dios las había olvidado por completo. Las palabras hebreas son precisas. Deja de temer, deja de mirar alrededor en pánico, y recibe 5 compromisos específicos de acción divina. Dios no respalda estas promesas con sentimiento. Las respalda con su propio carácter de pacto, su propia justicia, su propia diestra. Cualquier cosa que estés enfrentando, estas declaraciones fueron plantadas en la Escritura exactamente para ese momento. Si este estudio de versículos te ayudó a profundizar, dale me gusta, comenta y suscríbete a Bible Verse Daily para un nuevo estudio cada semana. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno. Nuevos estudios de versículos cada semana.